Entonces, estas ideas de Collins, Newman y Brown, que hacen énfasis en lo metacognitivo, pero están más enfocadas al aula, a mí me han servido muchísimo para que el alumno cuando llegue al entorno de aprendizaje no diga mi entorno de aprendizaje es constructivista y desarrolla el constructivismo. Entonces, estas ideas, Cognitive Apprenticeship, hacen énfasis en la metacognición, en la modelización, que es el profesor modelando, por ejemplo, si es lectura, leyendo en voz alta, pero diciendo en voz alta cómo va pensando él. Es decir, lo metacognitivo se desarrolla cuando el profesor también se expresa metacognitivamente y anima a la metacognición. Coaching es la observación de la tarea que está realizando el alumno y en el momento que la ve realizar puede dar una pista para realizarla de otro modo. Andamiaje es ayudar a hacer una tarea difícil haciendo parte de ella o también dando una ayuda. La reflexión es fundamental en lo metacognitivo, desarrollar el cómo soluciono los problemas, cómo aprendo, y en el fondo todo lleva a la exploración, todo lleva a que el profesor de a poco vaya desapareciendo y que el alumno se lance a explorar los problemas que él mismo se interesa por desarrollar. Entonces le pregunto, ¿dónde hay modelización metacognitiva en tu proyecto? ¿Dónde hay coaching? ¿Dónde hay? Entonces, de esa manera queda como evidente y explícito que se está usando un modelo orientado a lo metacognitivo. ¿Se entiende esto? Y ya no solamente la exposición de la teoría. Ahora, hubo un caso que les muestro de un grupo de alumnos que tenía a cargo un curso no formal de formación de animadores. Y cuando le pedí el entorno de aprendizaje, me plantearon esto. Me plantearon una escena, un trozo del Principito de Saint-Exupéry, en el cual hace una, para mí, excelente muestra de lo que es ser amigo. Y como en este tipo de formación, de proyecto que ellos querían desarrollar, la amistad era fundamental, a mí me pareció muy bueno que se salieran de todo lo establecido. Por supuesto que después les he pedido que profundizaran más cuál es este concepto personalizado de amistad, ¿verdad? Sentiremos, si me domesticas, necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo, seré para ti único. Pero me parece que es una forma muy sentida de generar un entorno de aprendizaje. Ese mismo grupo, ese mismo proyecto, incluyó una webquest que me pareció interesante, porque estaba netamente orientada al análisis crítico y termina, porque esta es la página final, con esta línea que dice abajo: evaluar contenido, propuestas y tareas y pertinencia del taller para el momento del grupo. Es decir, se generaba un grupo de animadores centrado en la amistad, en ese sentido único de amigo, y centrado en el análisis crítico y sobre todo en potenciar el grupo. Entonces, lo importante es la coherencia entonces entre las actividades que propongo, el problema, el entorno de aprendizaje y el uso de la tecnología. Vamos a ver un ejemplo más de esto. Este es un proyecto de una profesora catalana que me pareció interesante siempre como un ejemplo de esto que yo quiero decir, de la innovación a través de la coherencia de tres tipos de análisis. El problema, en el caso de ella, era que los chicos no querían o no les entusiasmaba o le costaba enormemente leer a los clásicos, leer al Quijote.
Y entonces, frente a ese problema, le propone a los alumnos escribir el blog del Quijote. Es decir, que los alumnos se tenían que poner en lugar del Quijote y escribir como él. El uso del medio, ¿qué es lo genuino del blog? ¿Qué es lo genuino del blog? Es escribir en primera persona para una audiencia universal en un medio interactivo en que los demás pueden intervenir. Y entonces, el entorno de aprendizaje que ella quería generar estaba totalmente en coherencia con esa función específica de la tecnología, que es ponerse en la piel de otro, interpretar su código para escribir como él, escribir como los escritores, con proyección social, no que yo, como todos escriben, para una audiencia, y rompiendo las barreras del aula. A través de este proyecto se generó toda una movilización de toda la comunidad, porque cuando cada uno iba a poner algo en el blog, todos los padres, los abuelos, los tíos, los profesores, venían a leerlo, también venían los que lo habían escrito, un poco como, no tanto, pero como el video que vimos, la película que vimos, y entonces todos vienen a ver lo que escribieron los demás. Por eso entonces algunos hacían unas preguntas y por eso se llama leer para escribir. Es decir, que la profesora no tenía que decir que fueran a leer, porque tenían que leer para poder contestar. ¿Se dan cuenta? Es un poco la filosofía de enseñar con la boca cerrada. Generar la situación para que se tengan que realizar las actividades, como tú un poco decías antes, que te hacían caso más a la plataforma que a ti. Es decir, leer para escribir. Y entonces la profesora decía que nada más en combinación y en identidad con el adolescente que escribir en primera persona. Entonces, a mí me parece que indica bien un poco la presencia de los tres. Ahora, ¿es innovador o no es innovador? Porque ese era nuestro tema principal. Trabajar para la innovación usando las TIC. Bueno, yo no sé cómo han aprendido ustedes literatura y si hay aquí algún docente de literatura, pero muchas veces, para luego de leer el Quijote, se pide, por ejemplo, comentar un capítulo del Quijote. Pero claro, comentar un capítulo del Quijote es una cosa, pero escribir como el Quijote, como Cervantes, es otra. Entonces, a mí me parece que realmente aquí hay una tendencia a buscar algo distinto a lo habitual. Hay realmente innovación y creo que realmente está potenciada por la tecnología. Bueno, por supuesto que hay que decir que el proyecto no es tan sencillo como de la noche a la mañana decirle vayan a escribir con el Quijote, requirió meses de preparación previa, hay todo un tema de evaluación. En la evaluación vemos que los chicos iban a usar los diccionarios, los correctores ortográficos por su cuenta, espontáneamente, a buscar información. Un poco lo que queremos todos es que somos en realidad articuladores de medios para generar situaciones que hagan hacer cosas y que haciendo esas cosas se obtengan determinados objetivos. Un poco esa creo que es un poco la idea. Y entonces, ahora nosotros, a ver si podés entrar en esta. Cuando tuvimos una experiencia interesante este año, generamos unos talleres para educadores de enseñanza media, para educadores EIVAL. Eran talleres de 6 horas de duración y dentro de las actividades, como mostramos el proyecto del Quijote como un ejemplo, pero ¿no podés? ¿No se puede? No se puede. Bueno, entonces vas a tener que cerrar y ir a la última.
pero les cuento que es una cosa decirle y contarle lo del Quijote, y otra cosa es decirles, traten de poner una entrada al Quijote, ¿no? Es distinto. Al hacer el esfuerzo de tener que poner una entrada, se dan cuenta de lo que los chicos tuvieron que vivir, ¿no? Bueno, entonces nosotros nos dimos cuenta con las profesoras de idioma español y literatura que me acompañaron en el taller, profesora Gladys Marquillo y Elena Ruibal, que había que generar una situación experiencial, de una experiencia que les permitiera acercarse al proyecto. Y entonces generamos el blog de Quiroga. Entonces, en el blog de Quiroga, que lamento que no puedan ver ninguna de las dos cosas, pero bueno, se lo imaginan, estaba muy bueno porque estaba en primera persona. Pero lo bueno no fue solo eso, sino que le invitamos a los docentes del taller a escribir como Quiroga. Y entonces salieron cosas muy bonitas en que parecía que en ese ambiente de la selva ya estábamos viendo a Quiroga escribir sus libros, ¿no? Es decir, que se aprende sobre todo haciendo y pensando, y eso me parece que es lo fundamental para generar innovación. Entonces, para finalizar, orientarse a la innovación para mí, en este momento y tal como lo he vivido, significa evaluar continuamente en la filosofía de proyectos que tengan la transformación en la mira, es decir, con una situación inicial acotada y definida, y que intenten a través del proyecto llegar a otra situación usando el aporte genuino del medio y luego tratando de dar respuesta al problema en un entorno de aprendizaje innovador de acuerdo a últimas investigaciones educativas. Y lo más importante para mí es no solo tener la transformación en la mira, sino hacer un esfuerzo por explicitar la transformación. Es decir, preguntarse, ¿qué tiene este proyecto de transformador? Y tratar de analizarlo. Y tratar de analizarlo en la comunidad docente, no solo yo, sino en la comunidad docente. Y entonces ahí van a salir cosas muy buenas, que creo que esa es la línea que hay que dar, porque hemos visto, como dijimos antes, que no es lo frecuente asociar los computadores a entornos innovadores. Y la última es que no podremos llegar a eso si no somos conscientes que esa innovación no nos viene dada por el simple agregado de tecnología, requiere fuertes rupturas y debe ser conquistada permanentemente. Y supone una cada vez más perfecta articulación. Ese es lo que hay que lograr. No la suma de lo tecnológico y lo pedagógico, sino la integración de tal forma que uno cuando empieza a trabajar ya no puede distinguir uno de otro. Bueno, muchísimas gracias y hemos terminado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.